Bien, gloria a nuestro Dios. Bueno, hemos entrado a la parte central de nuestro programa y el tema es sobre la paga del pecado y la dávida de Dios. Eso lo encontramos en Romanos, en el capítulo 6, en el verso 23 o versículo 23. A veces nos preguntamos, ¿qué es la paga del pecado? Yo recuerdo que una vez me dijeron, pero hermano, ¿qué es el pecado? Bueno, el pecado es toda actitud que es contraria a la voluntad de Dios. Y la paga del pecado, ¿qué es o qué significa? Vamos a definir lo que significa la palabra paga. Quizás de repente yo puedo decir, pero si yo no le hago mal a nadie, y cuando yo tengo plata ayudo a la gente, quizás yo puedo decir así, o quizás por ahí alguno que está en su casa puede estar pensando así, pero si yo no le hago mal a nadie, pero si yo cuando tengo dinero, plata, le doy a los pobres para que ellos coman, en Navidad reparto juguete, hago chocolatada, no es malo lo que hagas, no es malo lo que estás haciendo. Lo que usted hace no es malo, solo que mientras que no le entreguemos nuestro corazón a Jesús, mientras que no le entreguemos nuestra vida a Jesucristo, entonces seguiremos en el pecado y recibiremos el pago de ese pecado. Quizás algunos dirán, pero ¿qué es el pago del pecado? Cuando hablamos de pago o de paga, la paga, estamos hablando de el salario que recibimos por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo. Si uno trabaja, es merecedor de un salario, porque nadie trabaja para que no le paguen. Todos trabajamos y nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestro trabajo, pues tiene que ser pagado, porque eso es justo. Si usted trabaja, usted recibe su salario porque es justo que usted reciba lo que trabajó, lo que realizó, lo que desempeñó. Es justo que se le pague por su salario. Jesús dijo en Lucas capítulo 10, en el verso 7, el obrero es digno de su salario. Eso es lo que Jesús dijo. Así es que si trabajamos, merecemos que se nos pague. Pero ¿qué significa esta palabra paga del pecado? ¿Nos van a pagar por pecar? Quizás de repente podamos estar entendiendo, pero bueno, la paga es el salario que yo recibo por lo que trabajo. Pero la paga del pecado, ¿me van a pagar por pecar? Quizás de repente algunos estarán pensando, ¿me van a pagar por pecar? ¿Me van a pagar por hacer cosas malas, por robar, por mentir, por adulterar, por fornicar? ¿Me van a pagar de repente por hacer cosas terribles, practicar brujería, hechicería, qué sé yo? El asunto está que no, porque no es dinero lo que te van a pagar por el pago de tu pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Sabemos que la paga es el salario que recibimos por lo que hacemos. Si trabajamos es justo que te paguen, pero la paga del pecado no es dinero. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahí vino algo más la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga de nuestro pecado es muerte. Es lo que recibimos por lo que hacemos, y así, digamos que no pecamos, vamos a recibir el pago del pecado, porque el pecado lo hemos heredado de Adán y Eva. Así de simple. Y en Romanos capítulo 5, en el verso 12, para que usted lo entienda mejor, dice, por tanto, como el pecado
entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y se está refiriendo a Adán, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. De modo que la paga de nuestros pecados, pues no es solamente una muerte física, sino una muerte espiritual, porque aquí se está refiriendo a la muerte espiritual, que es estar separado de Dios, separado de la gloria de Dios. Isaías mencionó en Isaías 59, en el verso 2, que nuestras iniquidades, nuestras maldades causaron separación entre Dios y nosotros. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1, él dijo claramente: y Jesucristo nos dio vida a nosotros cuando hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados. La condición del hombre sin Dios es estar separado de Dios, muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. De modo que, de todas maneras, así nos portemos bien, así hagamos las cosas bien, de modo que así usted haga cosas de repente buenas o obre bien, pero usted va a recibir el pago del pecado, que es la muerte, porque lo hemos heredado por medio de Adán y Eva. Porque para Dios no hay ningún justo, para Dios no hay ninguno que no haya cometido pecado. Si alguien por ahí dice: no, yo no cometo pecado, yo soy justo, yo no cometo para nada, no le hago mal a nadie, no robo, no fumo, no adultero, no fornico, no, es un mentiroso. Así no haga esas cosas, pero es un mentiroso, porque la Biblia dice en 1 de Juan, en el capítulo 1, en el verso 9, si decimos que no pecamos, le hacemos a Jesucristo mentiroso, porque Jesucristo vino para morir por los pecados de la humanidad. Así es que somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de Dios por el pecado. Ahora la pregunta es: ¿Dios es injusto? Una pregunta. Dios es injusto, porque usted puede decir, pero ¿por qué tanta condenación? A veces nos preguntamos, pero ¿por qué tanta condenación? ¿O por qué nos hablan así, de esta manera? Para que podamos entender y comprender que realmente Dios, en su grande amor, porque Dios no es injusto. Miren, si tú trabajas, te pagan por tu trabajo, porque eso es justo. Nadie trabaja gratis, uno trabaja para que reciba un salario, para que reciba el fruto de su esfuerzo. Y si Dios es justo pagándote por tu trabajo físico, también Dios es justo en dar el pago por el pecado que has hecho. Y ese salario del pecado, ese pago, es estar separado. Pero Dios, en su grande amor con que nos amó y nos ama, aquí hay algo muy maravilloso, que Dios da su dávida, da un regalo precioso para que usted y yo alcanzáramos la vida eterna. Dios es justo y también es misericordioso y un Dios de amor, porque su dávida es eterna en Cristo Jesús para toda la humanidad. Ahora, ¿qué es una dávida? Bueno, la palabra dávida significa regalo. ¿Qué es una dávida? Es algo que una persona obsequia a otra. Es un regalo, sin condiciones ni precio. Muchas veces el ser humano pone precios o condiciones cuando da algo, pero la dávida de Dios es sin condiciones ni precio. Dios
lo da gratuitamente. A veces el ser humano busca recibir algo a cambio por lo que da. Recuerdo que una vez en Navidad, hace ya algunos años, el jefe nos dice: ¿qué les parece si hacemos intercambio de regalos en Navidad? Y muchos estuvieron de acuerdo con esto de hacer intercambio de regalos. Pero resulta que al momento de intercambiar los regalos, nadie sabía quién era, porque era el amigo secreto, se llama eso, porque era eso, ¿no? que nadie sabía a quién le iba a dar un regalo. En el momento que se llamaban, entonces ahí recién te dabas cuenta que ibas a dar un regalo para tal persona o cual persona, pero tú no sabías a quién le ibas a regalar. Nadie sabía quién era el amigo secreto, quién era al que le ibas a entregar tu regalo, y tampoco tú no sabías de quién ibas a recibir el regalo. Y cuando comenzaron a entregar cada uno su regalo, unos se dieron cuenta que el regalo que recibieron era de 80 soles, de 70, y otros decían: mira, yo he hecho un regalo de 80, de 70, de 50, de 120, pero me han dado un regalo de 20 soles, eso no vale ni 10 soles. Entonces muchos se molestaron, muchos se indignaron y dijeron: ya no vamos a jugar, ya no vamos a ser partícipe de esta, digamos, de este amigo secreto o de los intercambios de regalos. No es justo, decían algunos, y se fueron tristes. Bueno, así es el corazón del hombre. Así es el corazón del hombre. Siempre espera recibir algo a cambio por lo que da. Siempre espera recibir algo a cambio. Quizás de repente pueden haber algunas personas que lo dan todo sin importar recibir nada, pero en la mayoría de los seres humanos siempre estamos esperando recibir algo a cambio. Eso no pasó con nuestro Padre Celestial. Dios, mi amado hermano, amigo, y usted que me está viendo en la televisión, Dios dio lo mejor de sí. Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La dávida de Dios es un regalo, es lo que tú tienes que entender, es lo que tenemos que entender y comprender, que la dávida de Dios es un regalo que se recibe por fe, por creer. Por eso el Padre nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda en el pecado, en la condenación, sino que tenga la vida eterna, que es la vida de Dios. Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Jesucristo, su Hijo, murió por nosotros. Él se dio como un regalo. Él se ofreció como un regalo. Pagó un precio, pero no con dinero, sino con su propio cuerpo y derramando su propia sangre, que no tiene ningún costo de dinero. Jesús murió por nosotros, nos dio ese regalo de la salvación. De modo que la dávida no podemos comprarla. La dávida no podemos comprarla, ni con dinero, ni con nuestras buenas obras, ni por guardar la ley. No podemos comprar la dávida de Dios, ni con dinero, ni con buenas obras, ni por guardar la ley, ni por portarte bien, ni por no comer carne, ni por no comer chancho. La dávida no podemos comprarla, ni porque guardes o no guardes un día de la semana. La dávida es por medio de Jesucristo, es un regalo que Dios nos da por medio de Jesucristo.
No es por Pablo, no es por Pedro, no es por Juan, no es por Tomás, no es por Toribio, no es por José, no es por María, no es por ni santo ni santa, no es por señor ni señoras. La dávida no es por patrón o patronas. La dávida es solamente y únicamente por Jesucristo. La dávida es regalo de Dios, es un regalo, algo que tú no merecías, que no merecíamos, pero que Dios nos da ese regalo por su amor y misericordia. En Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, no es por lo que tú hagas, no es por lo que tú digas, no es por lo que tú des, no es por tu sacrificio, es por el regalo de Dios, es un don de Dios, es algo que nace, que sale de Dios, es su amor de Dios. Entonces nadie puede decir, yo compro mi salvación haciendo obras buenas. Nadie puede decir, yo me gano un pedazo de cielo solamente por portarme bien, o porque guardo la ley, o porque guardo un día a la semana. No, la dávida es un don de Dios, es un regalo de Dios, y no es para que nadie se glorie, porque si fuera por dinero, yo te la apuesto que hay gente tan millonaria en el mundo que podría de repente dar unos 100 o 200 millones de dólares por su salvación, y esto le quedaría chico. Pero la Biblia dice que no es por obras ni por nada lo que tú tengas, para que nadie se glorie, para que nadie diga, mira, yo por lo que hice me gané el cielo. Pero la palabra dice que no es por obras, sino por gracia. Es un don de Dios. Aleluya. Bien, ahora esta dávida de Dios la ofrece Dios a los que la quieren aceptar. Por eso la palabra dice la palabra de nuestro Dios en San Juan, en el capítulo 13, en el verso 16 hasta el 20, dice claramente, porque de tal manera amó Dios este mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero esta es la condenación, que los hombres amaron más el pecado, las tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece a Jesús, a la luz, y no viene a Jesús para que no sea reprendido. Con eso, Dios nos dice todo. Dios nos da la salvación gratuitamente, pero Dios nos las ofrece. Dios te ofrece la salvación en forma gratuita, pero la ofrece a aquellos que la quieren aceptar. No es necesario ganar tu salvación con dinero, o pagar por ella, o vivir de tal manera que aún uno diga, bueno, yo merezco la salvación porque vivo así o vivo así. No, como le decía, me acuerdo mucho como le decía una doctora que le hablé de la salvación de Dios y me dijo, pero yo no soy una mala persona. Una vez hablé con alguien y me dijo, yo no soy una mala persona, no hago malas cosas, yo no creo que me merezca el infierno, yo merezco el cielo. Y yo le dije, la dávida de Dios no es por obra ni por lo que podamos hacer con nuestras actitudes o actos, sino la dávida de Dios es un regalo que Dios da y que solamente aquellos que la aceptan la reciben. Una dávida no se gana, ni se paga, ni se merece por algo que tú hagas, que tú haces cosas buenas. La salvación y la vida eterna se da sin precio. Eso es lo que tenemos que saber. La salvación y la vida eterna se da sin precio. Y se da a todo aquel que lo quiere recibir por medio de Jesucristo. Y si tú no lo quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, entonces no tienes la salvación. Porque Jesucristo es el único medio para llegar al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y si tú te quieres ir al Padre por medio de Juan, de Pedro, de Pablo, o quieres ir al Padre por medio de María, estás perdido. Porque Dios ha dado un nombre bajo el cielo para todos los hombres,
bajo el cielo en el cual tengamos salvación, y ese nombre es el de Jesús. Hechos capítulo 4, verso 12. ¿Cómo recibimos la Navidad? Bueno, aceptando a Jesús como nuestro Salvador. El apóstol Pablo le dijo a los romanos: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Romanos capítulo 10, verso del 9 al 10. Eso es lo que la palabra dice. Es la palabra de fe que se predica, que predicamos todas las iglesias evangélicas, que la salvación es únicamente por Jesucristo. Es una dávida, un regalo de Dios, que no te cuesta nada. Solamente el que tú abras tu corazón para Dios, el que tú aceptes, el que tú creas en Jesucristo, y el que no solamente creas, sino también el que lo confieses con tu boca, porque con tu corazón tú crees. Y hay mucha gente que cree en Dios. Hay mucha gente que dice: yo creo en Dios, pero se va a las peladitas, se va a emborracharse a las fiestas, adultera, fornica, y dicen: yo creo en Dios. Hay mucha gente que practica la brujería, la hechicería, y hay muchos que consultan a los brujos y dicen: yo creo en Dios, pero sin embargo con sus hechos lo niegan, pero sin embargo con su boca no lo han declarado, porque muchos no han confesado con sus labios sus pecados delante de Dios para que sean perdonados, para que sean redimidos. Y hay muchos que dicen: yo creo en Dios, pero todavía siguen con la ira y con el enojo, con el rencor en el corazón, con la amargura. Hay muchos que todavía no se llevan bien con su prójimo y están con miramiento y tantas cosas, cuando en realidad lo que Dios quiere es que nosotros hagamos justicia. Y la palabra justicia significa el que tú hagas lo correcto con Dios y con los demás. Así es. Jesús mismo dijo: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Tenemos que creer, pero también tenemos que recibir, y tenemos que aceptar, y tenemos que obedecer, y también tenemos que declarar con nuestros labios, confesar con nuestros labios nuestra salvación. Si no, todo va a quedar en el apunte, nada más en el apunte. Vamos a decir: sí, yo creo, queda en el apunte, pero cuando Jesús venga por segunda vez, o cuando de repente en algún momento de nuestra vida tengamos que dejar este mundo por la muerte física, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿A dónde iremos? Hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte. ¿Y sabe por qué? Porque no saben dónde van a ir. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 13, le dice a los hermanos: no se preocupen por sus parientes que han muerto, porque si ustedes han creído en Jesucristo que murió y resucitó, también sus parientes que han muerto también serán levantados primeros en la resurrección. Serán levantados primero para irse con el Señor en el aire, y luego los que estamos vivos nos iremos juntamente con el Señor. Gloria a Dios. Entonces hay esperanza para alguien que cree y que declara su pecado delante de Dios y lo confiesa y lo recibe como su Salvador. Pero aquel que vive su vida pecando, adulterando, matando, robando, blasfemando, ¿ustedes creen que tiene esperanza? No, tiene duda. Yo una vez le pregunté a alguien: si mueres, ¿a dónde te irías? Y me dice: no sé la verdad. Claro, porque muchas veces la gente no sabe dónde va a ir. Uno, por desconocimiento, y dos, porque aún no quiere ser gobernado por Jesucristo. Aún no quiere ser gobernado por su Rey Jesús. Así es que es el momento de buscar de nuestro Padre Dios. Es el momento de buscar de Dios. La Biblia dice: he aquí el día de tu salvación. No esperes que sea demasiado tarde. No esperes que sea demasiado tarde. Yo recuerdo que una vez había un jovencito
que estaba andando chueco. Y yo le hablé, le dije, ¿sabes qué? Cambia de actitud. No. Y estaba andando chueco y estaba que le sacaba la vuelta a un varón con su mujer. Y le decía, cambia de actitud. Le habló el pastor y no quería. Y él ahí, bueno, iba a la iglesia y hay mucha gente que va a la iglesia, pero que su corazón está lejos de Dios. Y resulta que un día le cae, o sea, un día se llega a accidentar y llega a estar grave, y cuando lo llevan al hospital, antes que entre al estado de coma, él comenzaba a desesperarse y a decir, así será la muerte, así será la muerte. Estaba desesperado y murió desesperado porque y llegó el momento que ya no podía ni hablar, entró en un coma y murió. Entonces no esperes que te llegue la muerte, no esperes el último día, porque hoy es tu día de salvación. Hoy es tu día que tú le declares a Jesucristo como tu único Dios verdadero, como tu Salvador. Vamos a orar un momento y vamos a decir, Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco, Padre Dios, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Y reconozco, Padre mío, que tú eres el dador de la vida. Que la sangre de Jesús me limpia y me lava de todos mis pecados. Reconozco, Padre Dios, que en la cruz del Calvario Jesús lo llevó todo. Mi maldad, mi iniquidad y todo mi pecado. Y me ha hecho aceptable delante de ti. Padre, te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida del Cordero, y cuando llegue a morir, si es en este instante, Padre Dios, que llegare a morir, Padre mío, yo esté contigo allá en el cielo, al lado de Jesús. Amén.